Hola, buenos días. Soy Gustavo Garrigós de la Universidad de Murcia y en esta charla me gustaría presentar mi contribución a la sesión de Wavelets de los quintos encuentros conjuntos de la RESME y la Sociedad Matemática Mexicana. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores por su invitación y por haber preparado este gran evento en estas circunstancias complicadas. Bueno, lo que quiero presentar es parte de una serie de trabajos que hemos realizado conjuntamente con Andreas Seger de la Universidad de Madison y Tino Ulrich de Chemnitz en Alemania. Y en estos trabajos nos interesa investigar cuando el sistema de Haar, que es el prototipo de wavelet, forma una base de los espacios clásicos de suavidad. En particular, de los espacios de Sobolev, donde ha sido hasta hace poco una pregunta abierta, y más generalmente pues en las familias de Tribel y Zorkin y de Besor. Bien, en esta primera transparencia tengo algunas cuestiones de notación históricas. Las funciones de Haar pues, son las funciones que tienen soporte en los intervalos diádicos y que valen 1 a la izquierda y -1 a la derecha. Si las consideramos restringidas al intervalo 0,1 y añadimos la función constante, forman una base ortogonal de L2, lo cual quiere decir que toda función de L2 se puede poner como una serie que converge en la norma 2 y cuyos coeficientes son los productos escalares de f con los elementos de la base dual. La base dual son simplemente las funciones de Haar normalizadas divididas por la norma 2 al cuadrado. La pregunta que nos interesa investigar es cuándo esta serie converge en otras normas diferentes de la norma. Hay 3 resultados clásicos sobre esto. El primero es del propio Haar, en su tesis doctoral, donde construye este sistema, prueba que si la función es continua, entonces la serie converge uniformemente en todos los puntos. De hecho, la motivación para construir este sistema justamente es dar un ejemplo de sistema ortonormal que tenga esta propiedad, porque el sistema trigonométrico, como todos sabemos, pues no tiene esta propiedad. Hay funciones continuas cuya serie de Fourier divergen en algún punto. El segundo resultado clásico es de Schauder, que prueba que si f está en LP, entonces la serie converge en la norma de LP para todo p entre 1 e infinito, incluido el 1. Esto lo prueba en el artículo donde introduce la noción de base de un espacio de Banach, y este sería pues, el primer ejemplo de una base en esas circunstancias generales. Y el tercer resultado, que es debido a Marcinkiewicz, prueba que si P está estrictamente entre 1 e infinito, entonces esta serie converge incondicionalmente, e incluso que la norma de LP es equivalente a la norma LP de la función cuadrado que se forma a partir de los coeficientes de wavelet de la función elevados al cuadrado. Bien, este es el resultado más profundo de los 3 y se basa de hecho en un artículo previo de Paley donde prueba la misma propiedad para el sistema hermano, que es el sistema de Walsh. De hecho, Marcinkiewicz lo que da es una manera de transferir los resultados del sistema de Walsh hasta el sistema de Haar. Bueno, yo he enunciado estos 3 resultados clásicos en el caso del intervalo, que es donde se formularon inicialmente, pero bueno, también son válidos para R o Rn. Quizá la única observación que tendría que hacer es que cuando se trabaja en R, por lo menos en lo que yo voy a contar en esta charla, voy a considerar el sistema de wavelet no homogéneo. Es decir, mis wavelets de Haar van a estar soportadas en cubos diádicos de tamaño menor o igual que 1, y cuando los cubos tengan tamaño 1, pues pondremos las funciones de escala aquí. ¿Vale? La función característica del cubo trasladada con los enteros en el caso de R y los productos tensoriales en el caso de dimensiones superiores. Bien, esta es una descripción gráfica de lo que significa a grosso modo esta propiedad. Si cogemos la suma parcial de los 2n primeros términos de la base en su orden natural, estamos en el intervalo, entonces escogemos las funciones de Haar de tamaños 1, un medio, un cuarto, así hasta 1 partido 2 a la n, pues el operador que se forma aquí es justamente el operador de promedios sobre intervalos diádicos de tamaño 2 a la -n, o en el lenguaje de las funciones de escala, pues es la proyección
sobre el espacio V sub n. Entonces, cuando estamos hablando de aproximar con sumas parciales una función f en norma, lo que estamos realmente haciendo es aproximar la función f con una función escalonada que corresponde a los promedios de la función original sobre los intervalos diádicos. Entonces, es una pregunta natural en teoría de aproximación saber si esta función escalonada converge a la función original en la norma del espacio. Bien, a grosso modo, por tanto, la pregunta que nos interesa, que es determinar si H es base, pues va a ser esencialmente equivalente a probar la convergencia de los promedios a la función en la norma, lo cual, por el principio de acotación uniforme, también va a ser esencialmente equivalente a probar la acotación uniforme de estos operadores. Y este es el enfoque que nosotros vamos a usar aquí. Vamos a tratar de probar esta acotación uniforme en distintas normas de espacios de suavidad. Bien, ¿qué espacios son los que vamos a probar? Pues después de los LP, los espacios más naturales son los espacios de Sobolev y se trata de determinar los índices P y S óptimos para los cuales se tiene esta propiedad. Bien, como vamos a trabajar con funciones escalonadas, las funciones escalonadas solo están en los espacios de Sobolev cuando S es una suavidad fraccionaria, por tanto necesito una definición del espacio de Sobolev de suavidad fraccionaria, porque hay varias definiciones en la literatura según un poco el contexto en el que se manejen. Yo voy a utilizar la definición propia del análisis armónico a través de los potenciales de Bessel. Es decir, una función está en WSP si tomamos su transformada de Fourier, la multiplicamos por este potencial de aquí, que para xis lejanos del origen equivale a xi elevado a la potencia s, y tomamos transformada inversa. Y le pedimos a esta nueva función que pertenezca a LP. Cuando S es un entero, pues son las funciones de LP cuyas derivadas distribucionales están en LP. La definición usual del Sobolev. La ventaja de esta definición es que cuando P está estrictamente entre 1 e infinito, admite una norma equivalente en términos de teoría de Lilliput. Estas funciones son funciones que tienen transformada de Fourier con soporte en un anillo de longitud 2 a la j, de manera que en ese anillo la xi es más o menos comparable a 2 a la js. Esta definición, en términos de Lilliput-Paley, es la que a mí me va a interesar para demostrar la acotación de las normas de los operadores. Si uno quiere investigar la propiedad esta para espacios P menores o iguales que 1, pues si uno quiere ceñirse a esta definición de norma, los espacios naturales que van a aparecer aquí ya no son los Sobolev habituales, sino lo que se llaman espacios de Hardy-Sobolev. Un espacio de Hardy-Sobolev son funciones del espacio de Hardy cuya derivada distribucional está en el espacio de Hardy. Y esas son las caracterizaciones o los espacios naturales que se caracterizan con esta teoría. Además, cuando uno tiene pues, esta norma, pues es una cuestión ya más o menos natural extender la función cuadrado a una función Q y considerar una clase un poquito más general de espacios, que es la familia de Tribel y Zorkin, que bueno, supongo que muchos de los escuchantes pues ya conocerán. Y bueno, simplemente da un grado más, un índice más de suavidad, que cuando Q es más pequeño son espacios más pequeños, más suaves, y cuando Q es un poquito más grande, pues se hacen unos espacios un poco menos suaves. Esta familia de espacios tiene una familia hermana, que son los espacios de Bezoff, en los cuales se intercambian los papeles del valor absoluto y de las normas. Los Bezoff son en general espacios más fáciles de tratar porque las normas LP están adentro. Los Tribel y Zorkin o los Sobolev son más difíciles porque lo que hay adentro es una función cuadrado y se necesitan técnicas específicas para lidiar con esto en las demostraciones. Bien, en este dibujo vamos a ver un poco cuáles son las condiciones necesarias, triviales, para la pregunta que nos interesa. Nosotros queremos saber cuándo el sistema de Haar es una base, así que la primera propiedad natural que hay que pedir es que las funciones características pertenezcan al espacio. Yo aquí he puesto los espacios de Bezoff, pero podríamos poner sin problema FSPQ o WSP. Las condiciones son las mismas en este caso. Bien, para que una característica pertenezca a uno de estos espacios, la suavidad tiene que ser menor que 1 partido por P. Así que aquí está dibujado, este es el dibujo con S 1 partido por P, y esta es la línea S igual a 1 partido por P. La única manera de tener esto es que la suavidad esté por debajo de esta línea. Si además queremos
que poder definir los coeficientes de wavelet, pues necesito que los elementos de la base dual estén en el espacio dual. Eso equivale a pedir que las funciones características de intervalos diádicos estén en la base dual, en el espacio dual, perdón, y el espacio dual de un Bezoff, pues si uno lo mira en un libro de espacios de funciones, pues el espacio B-S, P', Q'. Y lo mismo para los Fs y los Sobolev. Bueno, si queremos que la característica está aquí, necesitaremos que menos S sea menor que 1 partido por P' y despejando que S sea mayor que 1 menos 1, que es esta línea que aparece aquí abajo, de manera que la región natural para la acotación, para la propiedad de base en estas familias, es este paralelogramo que hay aquí, al menos cuando P está entre 1 e infinito. Si queremos considerar situaciones en las cuales P sea menor que 1, entonces ya empiezan a aparecer sutilezas de estos espacios. El dual de un espacio de Bezoff o de Sobolev cuando P es menor que 1 viene dado por un pequeño desplazamiento del B a la menos S. Hay que hacer este desplazamiento que depende de la dimensión y que da un espacio dual un poquito más pequeño que el que correspondería a B a menos S. Entonces, si pedimos que la característica esté aquí y despejamos en S, obtenemos una condición adicional para P entre 0 y 1, que es que S tiene que ser mayor que TP menos T. Bien, por último, la tercera condición natural para estudiar la propiedad de base es que el subespacio generado por las funciones de Haar debe ser denso. Y bueno, esta es una propiedad que es más difícil de demostrar, pero que Tribel probó en los años 70, es que si S es mayor que 1, pues el espacio generado por las características de diádicos no es un espacio denso en esta familia. Con lo cual hay que cortar aquí con S menor que 1 y la figura que nos queda, en la cual tiene sentido la pregunta, es un paralelogramo, es un pentágono que está formado por el paralelogramo de la izquierda cuando P está entre 1 e infinito y por este triángulo que hay aquí cuando P está entre 0 y 1. Bien, ¿cuáles son los resultados que se conocen? Bueno, esta es una pregunta bastante clásica. Tribel ya la investigó en los años 70, tiene un primer artículo en el año 73 para el caso de P mayor que 1 y luego uno un poco más general en el 78 donde estudia la situación completa y para los espacios de Bezoff, Tribel es capaz de demostrar que el sistema de Haar es en efecto una base en toda la región posible que aparece en el dibujo anterior. Si nos fijamos un poco en los rangos de índices, pues S menor, esta parte que hay arriba es 1P y 1, y esta parte que hay abajo, que es la voy a denotar por sigma P, pues es 1P menos 1, y para esta situación es DP menos T, ¿vale? Que tiene una pendiente ligeramente distinta que depende de la dimensión. En su trabajo Tribel prueba que es una base de Sauder, pero posteriormente pues modifica un poco su demostración para probar que de hecho es una base incondicional en todo el rango. Deja pendiente como pregunta abierta qué podría ocurrir en los extremos, ¿vale? Y eso es una de las cosas que quizá comente en algún momento de la vida. Bien, la segunda cuestión interesante es qué pasa para los espacios de Tribel y Zorkin o para los Sobolev. Entonces, si uno intenta utilizar los resultados que ya se conocen, cuando S es igual a 0, pues tenemos los LP, estos espacios coinciden con los LP, y aquí vamos a tener la propiedad de la base incondicional para P entre 1 e infinito. Y si uno considera el caso P igual a Q, entonces los espacios F coinciden con los espacios P, porque se obtenían con el mismo tipo de normas, simplemente intercambiando normas y productos escalares. Si P es igual a Q, los dos espacios coinciden. Entonces, del resultado de Tribel nos sale una línea vertical aquí, cuando P es igual, 1 partido por P es igual a 1 partido por Q. Entonces, interpolando, aparece este rombo, que es la única región en la cual se conocía la propiedad de base, básicamente hasta el año 2010. En 2010, Tribel publica un libro sobre espacios de funciones, uno más de la gran colección que tiene, esta vez centrado en las propiedades de las bases y con un capítulo muy extenso sobre la base de Haar, y de hecho mejora el argumento que tiene de interpolación y establece que de hecho el sistema de Haar es una base incondicional en toda esta región. Necesita imponer que la suavidad S sea menor que 1 partido por Q para que sus argumentos funcionen. Pero mientras la suavidad sea menor que 1 partido por Q, puede probar que la base es incondicional.
Bien, entonces se produce una discrepancia entre lo que se obtiene para espacios de Bezoar y lo que se obtiene para espacios de Sobolev o de Tribel-Dizorkin, y la pregunta que deja abierta en el libro es ¿qué ocurre en esta región de aquí arriba? ¿Será el sistema de Haar una base? ¿Será el sistema de Haar una base de Sauder o incondicional? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bien, hay un motivo por el cual ocurre esta restricción en los índices. Normalmente muchos resultados de la teoría de espacios de Bezoar aparecen con unas condiciones de suavidad que dependen solo de P, mientras que los resultados análogos para los espacios de Tribel y Zorkin tienen restricciones de suavidad tanto en P como en Q. Esto es bastante habitual en la teoría de espacios de funciones y el motivo que hay detrás es la función maximal de P. Para poder lidiar con las normas de los espacios F es necesario utilizar una herramienta de análisis armónico que es la función maximal con valores vectoriales de Pitre, que permite lidiar con estas funciones cuadrado o estas funciones Q y para poder pasar a otras más sencillas. Bien, no voy a entrar en mucho detalle en cómo se define esto porque no voy a tener mucho tiempo, pero sí voy a decir que el rango de validez para esta desigualdad con valores vectoriales depende de que el exponente que aparece en la función maximal de Pitre, este exponente es sigma, que cuanto más grande sea, mejor decae la función maximal, este exponente debe ser mayor que d partido por p y d partido por q. Si es mayor que esto, entonces se tiene esta desigualdad con valores vectoriales. Durante un tiempo estaba abierto si esta condición en el sigma era óptima o no. En el caso de d partido por p sí que es óptima incluso para la desigualdad con valores escalares, o sea, con un solo sumando. No va a estar acotado el operador maximal con un solo sumando a menos que sigma sea mayor que d. Pero si uno considera los valores vectoriales, pues la demostración necesita sigma mayor que d partido por q, pero no se sabía si esta condición era óptima. Este problema lo resolvieron Michael Christ y Andreas Seger en el año 2006, dando un contraejemplo que probaba que si sigma es menor o igual que cualquiera de estos números, pues entonces automáticamente la desigualdad es falsa. Hay una función para la cual no se cumple. Es un contraejemplo bastante complicado, pero es lo que dio pie a este proyecto pues, que hemos comenzado, ¿no? Que probablemente en esta región los resultados sobre base incondicional vayan a ser falsos utilizando alguna variación de ese contraejemplo. Bien, antes, bueno, aquí me ha aparecido, pero no lo he comentado, pero bueno, la otra pregunta que nos interesa en estos trabajos es tratar de investigar en los casos límite, es el otro caso que se dejó abierto. Bien, vamos a presentar ahora los resultados que tenemos. Bueno, el primer resultado es de Seger y Ulrich del año 2017. Ellos reformulan de alguna manera el contraejemplo de Christ y Seger y consiguen probar que en esta región en la cual la pregunta estaba abierta, pues hay un resultado negativo. O sea, el sistema de Haar no puede ser una base incondicional. Ni aquí, ni siquiera en la línea horizontal que aparece cuando S es 1 partido por Q. ¿Vale? Uno puede coger una combinación lineal del sistema de Haar, cambiarle los signos y probar que la norma de ese operador, donde ha cambiado algunos signos de algunas funciones de Haar, pues no está acotada uniformemente. No es exactamente el mismo ejemplo que antes, es una modificación, pero bueno, pues da el primer resultado negativo y este resultado deja abierta la pregunta de qué ocurre respecto a la pregunta a la propiedad de base de Schauder. Si no es incondicional, podrá ser una base de Schauder en esta región. Bueno, pues esto es lo que abordamos de manera conjunta a partir del 2018. Y aquí es donde encontramos la respuesta afirmativa. La propiedad de base de Schauder no depende del índice Q, sino depende de las sutilezas asociadas a la función maximal de Pitre. Entonces, en todo el rango, al igual que pasa en los espacios de Bezoar, el sistema de Haar es una base de Schauder en los espacios de Tribel y Zorkin y en particular los espacios de Sobolev. Y para probar esto, pues lo que hacemos es, como he comentado antes, estudiar los operadores de promedios diádicos y probar una cota uniforme para sus normas. Bien, esto
es la parte que se prueba en el primer trabajo y deja abierta una cuestión que de hecho nos formula uno de los referís, es ¿qué ocurre en los extremos? Cuando P y Q son menores que 1, pues no va a haber resultados positivos en los extremos porque no están las funciones o en el espacio o en el dual. Pero cuando P es menor o igual que 1, ahí podría haber algún resultado. Y de hecho, lo que nos comenta el referí es que efectivamente, cuando P es igual a 1, este espacio de Tribel y Zorkin coincide con el espacio de Hardy y en el espacio de Hardy sí que se sabe que el sistema de Haar es una base condicional. ¿Vale? Entonces, bueno, hay un resultado positivo aquí y es bastante natural preguntarse qué va a ocurrir en esta línea, donde también podría haber resultado positivo y lo mismo para lo que ocurre aquí arriba. Bien, esta pregunta es la que resolvemos en el segundo de los trabajos y conseguimos dar una respuesta completa. Y lo que ocurre pues es lo siguiente, cuando estamos en esta línea, no solo en el espacio de Hardy, sino en toda la línea y para todos los valores posibles de Q, los operadores de promedios diádicos están uniformemente acotados. ¿Vale? Y por tanto vamos a tener una base de Sauder en todos los elementos que hay. Mientras que cuando estamos aquí arriba, la situación es diferente. Entonces los operadores de promedios diádicos solo están uniformemente acotados cuando Q está entre 0 y 2. Es decir, que tenemos un resultado positivo que incluye el caso Q igual a 2, que es el caso de los espacios de Hardy-Sobolev, pero que para Q mayor que 2 deja de ser cierto. Para Q mayor que 2, estos operadores tienen una norma que crece como una potencia de n. Y que cuando n tiende a infinito, pues tiende a infinito en el caso de que Q sea mayor que 2. Bien, el caso S igual a 1 tiene además una sutileza diferente que tiene que ver con la densidad. Ya había comentado antes que cuando S es mayor que 1 no puede haber densidad, eso es un resultado de Tribel. Sin embargo, el caso S igual a 1, pues la densidad estaba sin estudiar. Nosotros conseguimos probar que no hay densidad cuando S es igual a 1 para Q entre 0 y 2, y por tanto lo que vamos a obtener aquí realmente no es una base, sino un basic sequence, es decir, va a ser una base del subespacio que genera el sistema de Haar. Eso permite probar, por ejemplo, que las sumas parciales del sistema de Haar o la aproximación con los operadores E sub n, pues converge la norma, pero solamente para funciones de la clausura del sistema en ese espacio, que en general es un subespacio propio. Cuando Q es mayor que 2, no sabemos probar si es denso o no es denso. Es de hecho una pregunta que dejamos abierta en el trabajo. Bien, hay unos resultados similares para los puntos límite en el caso de los espacios de Besov. No creo que tenga mucho tiempo de contarlos, entonces, bueno, quizás me los voy a saltar y de lo que voy a hablar es un pequeño resumen, digamos, de los resultados pues, que hemos conseguido y si me da tiempo comentaré algo sobre la prueba. Bien, entonces, digamos, resumiendo sobre los espacios de Besov, los resultados positivos se obtienen justamente cuando Q es igual a P y podemos pensar que son un caso especial de estos porque los espacios coinciden. O sea que vamos a esperar que en esta zona vamos a tener una base de Sauder y todo lo que hay aquí dentro va a ser una base incondicional, mientras que en esta línea de arriba lo mismo va a pasar, vamos a tener un basic sequence cuando Q es igual a P y si Q es distinto de P no vamos a tener ni siquiera un basic sequence. Bien, para los Tribel y Zorkin, como he comentado aquí, es incondicional. Aquí en el verde clarito es condicional y en las líneas se obtienen resultados también de condicionalidad. Una parte importante de la dificultad de estos trabajos justamente es probar los contraejemplos. No son contraejemplos tan complicados como los que aparecen en los trabajos de Chris y Seger, pero efectivamente hay que dar contraejemplos que muestren que cuando Q es mayor que 2 o cuando Q es distinto de P, en todas estas líneas de aquí no es posible que los operadores estén acotados, ¿vale? Y probar que las normas crecen como una potencia de n. Bien. Sobre la prueba, bueno, voy a comentar poco. Lo que nosotros tratamos de hacer es demostrar la acotación uniforme de estos operadores.
Para hacer eso, definimos primero una especie de proyección suave sobre las frecuencias menores o iguales que n. Es un operador de convolución con esta función test. Y este es un operador que sí va a estar acotado uniformemente porque es una proyección con una función de la clase de Sparse, con una función suave. Entonces lo que vamos a estudiar es el error entre el operador en y este operador in. Este operador de error lo podemos denotar con E caligráfica y lo que probamos es que este operador E caligráfica de hecho es un operador que sí está acotado en los espacios adecuados y de hecho está acotado con una mejoría. Empieza con el espacio de Besov más grande posible y acaba con el espacio de Besov más pequeño dentro de la misma escala S y P. Entonces, a partir de la acotación de este operador y de las inclusiones, pues uno, como este es el espacio de Besov más pequeño, uno puede meter cualquier Krivell-Zorkin, cualquier Sobolev o cualquier Besov dentro de este de aquí. Este, perdón, es el más grande y como este es el más pequeño, este lo puede meter dentro de cualquiera de estos, entonces estos en le van a quedar acotados en los espacios intermedios y a partir de aquí vamos a tener la acotación única. Bien, ¿cómo se probaría esta acotación de estos operadores? Bueno, en el caso de los puntos límite, aquí no he comentado qué hay que hacer en el caso de los puntos límite, pero en el caso del punto límite hay que reemplazar, claro, es una situación mucho más exacta y entonces hay que reemplazar este espacio que es demasiado grande por un espacio quizás un poquito más pequeño, que en la línea de arriba es justo el Hardy-Sobolev, el F1P2, y en la línea, digamos, diagonal de abajo, pues es el espacio de Tribel y Zorkin correspondiente. Bien, para probar esto, básicamente, bueno, voy a poner aquí, lo que se termina utilizando son unos lemas que analizan cómo se comporta el operador en sobre piezas diádicas de la función. Entonces, la función f hay que descomponerla como una suma de Littlewood-Paley. Estos delta j lo que están haciendo son la convolución con una función psi j con frecuencias cuando xi es aproximadamente 2 a la j. Y para analizar la norma en un espacio de Besov, que son los espacios de norma más sencilla, de este operador de error en, pues lo que tenemos que hacer es coger el operador en, convolucionarlo con un delta k y estimar estas integrales. Estas integrales van a involucrar los tres bloques de operadores que aparecen. Unas veces se aplican al en y otras veces se aplican a la proyección ortogonal del en, es decir, al complementario identidad menos en. Entonces necesito varios lemas donde yo estimo de una manera muy precisa y muy exacta el comportamiento de estas funciones. Bien, cuando esos lemas los hago de la manera correcta, voy a obtener aquí unas potencias que dependen de K y de J, según el comportamiento de K y J. Este es el caso K y J mayor que N, y para que estas potencias sean sumables y luego yo pueda sumar en K y en J para poder componer la norma, pues tengo que imponer restricciones a los índices. Y justamente aquí se ve, este es el caso P mayor que 1, que la restricción que necesito en S es que S sea menor que 1 partido por P para que esto sea sumable, y mayor que 1p menos 1. Bien, pues hay unos lemas parecidos en las demás situaciones, cuando K es menor y J es mayor, cuando J es menor que N y K es mayor que N, y cuando ambos son menores. Pues cada uno de los lemas, si uno los hace con suficiente cuidado, dan lugar a unas condiciones sobre los índices que son las que luego acaban reflejándose en los dibujos. Bien, en el caso de los puntos límite, no vamos a poder probar estos lemas. Generalmente estos lemas pues, van a ser óptimos y lo que hacemos es reemplazar el espacio de partida por un espacio un poquito más pequeño con una norma un poco mejor y entonces, bueno, pues utilizando una norma un poco mejor, en este caso, por ejemplo, la norma BSP1, pues podemos llegar a un resultado límite pues, en el caso extremal, ¿no? Estos son los lemas correspondientes que hay que utilizar en los casos límite, por ejemplo, para los espacios FSPQ. Si estamos en el Hardy-Sobolev, funciones de HP con derivadas en HP, entonces vamos a poder agrupar aquí todas las frecuencias menores o iguales que n y obtener una cota con un gamma que es estrictamente positivo y que me permite hacer la suma. Bien, y aquí si estamos en este espacio, que ya no es el Besov, es uno un poco más pequeño, es el Sobolev con Q igual a infinito, pues entonces vamos a poder también agrupar todos estos y hacer la suma también con un gamma positivo.
Bien, aquí hay un pequeño esbozo de la prueba de los lemas, pero esto ya me lo voy a saltar porque ya estamos en los 30 minutos, así que voy a pasar a la última transparencia y darles